Chicos, buenas tardes. Vamos a hacer este ejercicio. Es un ejercicio de mezclas donde tendremos que aplicar lo visto y digamos puede dar un poco más de dificultad, pero realmente van a darse cuenta que es bastante sencillo. Entonces el ejercicio dice una mezcla de metano y etano cuyas fórmulas aparecen ahí, tiene una masa total de 1343 gramos, se quema completamente en oxígeno. Y si la masa de CO2 y agua combinada es 6484 gramos, calcule la fracción de metano en la mezcla, es decir, el porcentaje también podría calcularse, o la fracción es el porcentaje de la fracción multiplicada por 100, porcentaje en peso. Entonces, para resolver este ejercicio tenemos que tener lo siguiente, es que están ocurriendo de manera simultánea dos reacciones. Entonces, la primera reacción que ocurre es la combustión del metano, CH4 más oxígeno, para producir CO2 y agua. La segunda reacción que ocurre es la del etano, C2H6 más oxígeno, para producir también CO2 más agua. Entonces es importante que ustedes consideren que cada uno de ellos reacciona de manera separada con el oxígeno. Entonces un error que normalmente cometen y que espero que no lo hagan ustedes es considerar que el metano reacciona con el C2H6 y con el oxígeno para producir CO2 más agua. Eso tiene varios errores. El primero es, yo aquí estoy considerando que una mol de metano tiene que haber una mol de etano y tiene que haber una mol de O2, y eso no ocurre. Lo que ocurre es que el metano reacciona por separado y el etano reacciona por separado, como lo mostramos en estas dos reacciones. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer entonces pues es balancear las reacciones para poder llevar a cabo cualquier cálculo empleándolas. Voy a cambiar de color. Entonces, en el caso del metano, miremos que tengo 1, 1. Entonces el carbono pues por el momento está balanceado, pero el hidrógeno no. Entonces necesitamos colocar un 2 en esta posición. Listo. Si colocamos un 2 en esa posición, tendríamos 2 de oxígeno. Ya tenemos balanceado el hidrógeno, tenemos balanceado el carbono. Miremos qué pasa con el oxígeno. Tendría 2 oxígenos y otros 2 serían 4. O sea que simplemente si yo coloco un 2 acá, ya estaría balanceada la reacción, ¿verdad? 4. Aquí dicen 2, 4, 4. Listo, perfecto. Ahora con el etano, entonces el carbono no está balanceado. Aquí necesitaría colocar por ahora vamos a ir balanceando, digamos, digamos que no son los coeficientes definitivos, pero sí son coeficientes intermedios. Entonces porque probablemente aquí a la final nos quede un 2, entonces ya tenemos el carbono balanceado. Ahora miremos el hidrógeno. Para que el hidrógeno nos quede balanceado necesitaríamos colocar un 3 acá, ¿verdad? Entonces 6 hidrógenos, 2 carbonos. Entonces está aparentemente balanceado. Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? Tengo 4 oxígenos, más 3 tengo 7. Y aquí tengo una molécula de O2, es decir, para poder tener 7 átomos de oxígeno, tendría que multiplicar por 7 medios. Y ya aquí tengo 7 átomos de oxígeno, que es los mismos 7 que tengo acá. 2 por 2, 4, más 3, 7. Ahora, 7 medios yo no lo puedo dejar. ¿Por qué razón? Porque no es un número entero. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar todo por 2. Entonces multiplico todo por 2. Acá me queda me queda simplemente el 7. Acá me queda un 4. 4 CO2. Aquí me queda entonces un 6. 6. Listo, chicos, ya tenemos entonces balanceadas las ecuaciones que vamos a emplear. Ahora tenemos que entender un poquito el problema. Entonces lo que me están diciendo es, yo tengo una muestra y esa muestra pesa 13
0.43 gramos. Esa muestra tiene una masa desconocida de metano y tiene una masa desconocida de etano. Lo único que yo sé es que la suma de esas dos masas es 13.43. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo, para simplificar los cálculos, yo puedo decir que esta masa de metano es X y que la masa de etano es Y. Entonces es simplemente para no colocar masa de etano o masa de metano. Entonces es mucho más sencillo. Entonces de aquí yo puedo decir algo. Tengo una ecuación y es que X más Y es igual a 13.43 y podemos suprimir el gramos para, digamos, hacer un poquito más sencillo el trabajo matemático. Tengo dos incógnitas, solamente una ecuación. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que plantear una segunda ecuación para poder resolver este sistema. Siempre que yo tenga dos incógnitas, necesariamente tengo que tener dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos entonces a hacer lo siguiente. Entonces, la masa de metano que nosotros tenemos es X, ya la definimos, dijimos que era X por conveniencia, y la masa de etano es Y. Otro dato que nos están dando es que la masa de agua, otro dato que nos dan, es que la masa de agua más la masa de CO2 producida es igual a 64.84 gramos. El agua y el CO2 son producidos a partir del metano y a partir del etano. ¿Está claro? Ambos gases producen los dos mismos subproductos. Entonces el agua proviene de X y el agua proviene de Y. El CO2 proviene de X y el CO2 también proviene de Y, proviene de los dos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es calcular cuál es la cantidad de masa que produce X y cuál es la cantidad de masa de agua que produce Y. Lo mismo para el CO2. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Empleando la ecuación que tenemos acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer el cálculo estequiométrico, pero no colocando una masa, sino suponiendo un valor de X. Entonces, yo voy a decir que X gramos de metano por 1 mol de metano que pesa 16 gramos de metano por, entonces voy a calcular primero la masa de agua. Entonces por 2 mol de agua que se produce a partir de 1 mol de metano. Entonces podemos eliminar esto por ahora. Y esto multiplicado por 18 gramos de agua, que es lo que pesa 1 mol de agua. Entonces, de aquí notamos una cosa importante, chicos, es que miren que como yo no sé la masa de metano, yo supuse que tenía X de acá, ¿verdad? La masa de metano es X según esta ecuación. Entonces yo simplemente voy a ver X gramos de este metano, ¿qué masa producirían de agua? ¿Verdad? Entonces lo mismo hacemos con la masa de CO2. Entonces la masa de CO2 que produciría el X gramos de metano serían X gramos de metano por 1 mol de metano que pesa 16 gramos de metano por, miren que acá 1 mol de metano en este caso produce 1 mol de metano produce 1 mol de CO2. Entonces esa es la relación estequiométrica que uso acá. Entonces 1 mol de CO2 se produce a partir de 1 mol de metano. Y esto lo multiplico por la masa del CO2, que es 44 gramos de CO2, que es 1 mol de CO2. Si nosotros resolvemos en nuestras calculadoras, entonces chicos, nosotros encontramos, si resolvemos esto, entonces pues obviamente
como nos enseñaron a nosotros en el colegio en octavo, pues x es una variable, voy a dejarla como x, voy a multiplicar todos estos términos, estos tres factores, y eso van a ser el coeficiente de la x. En este caso nosotros encontramos que el coeficiente es 2.25. En el segundo caso voy a operar también todo esto, y la masa de CO2 en términos de x va a ser igual a 2.75. Ahora, vamos a hacer lo mismo para calcular la masa de metano y la masa de etileno, la masa de CO2 y la masa de agua, pero a partir del etileno, de Y. Chicos, empleando entonces el mismo procedimiento que se empleó en el caso del metano, calculamos la masa de agua y la masa de agua y la masa de CO2 que se producen a partir de el etano. Entonces simplemente lo que hacemos acá es suponer Y gramos de etano, convertimos a moles, luego usamos la relación molar que vemos en la ecuación química balanceada que está arriba, que ya tapé, y de esa manera convertimos moles de etano en moles de agua, y multiplicamos por la masa molar del agua. Lo mismo hacemos con el etano, dividimos por la masa molar del etano, con el CO2, tomamos Y gramos de etano, lo dividimos por 30 gramos de etano, por 4 mol de CO2 sobre 2 mol de etano, que es la relación molar que tomamos de la ecuación balanceada, y multiplicamos por último por la masa molar del CO2, que es 44, y encontramos que la masa de CO2 que se obtiene a partir de etano es 2,93 Y. De aquí entonces nosotros podemos encontrar cuál es la suma de la masa de agua más la masa de CO2, porque recuerden que la masa de agua más la masa de CO2 es igual a 64.84. Entonces de aquí nosotros podemos decir que 64.84 es la masa de agua y CO2 combinada, es igual a 225x más 275x, masa esa es el agua que proviene del metano, más el CO2 que proviene del metano, más 1.8y que es el agua que proviene del etano, más 293y que es el CO2 que proviene del etano. Ahora, si nosotros agrupamos términos semejantes, encontramos que 6.84 es igual a 5x más 3.73y. Es decir, ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos por lo tanto resolver el sistema. Entonces, chicos, ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Aquí las podemos ver. Por lo tanto, el problema ya va a ser básicamente es resolver este sistema de ecuaciones que tenemos. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones nosotros podemos recurrir a varios métodos. Entre ellos, por ejemplo, podemos recurrir al método de reducción. Entonces, para recurrir a este método, a mí me interesa, la variable que me interesa realmente determinar en primer lugar es la masa de metano, ¿verdad? Que es X. Entonces lo que yo puedo hacer es venir y esta ecuación, la ecuación 1, multiplicarla por una cantidad que me permita luego, sumando las dos ecuaciones, poderlas cancelar. Entonces, para poder aplicar el método de reducción de variables, ustedes deben estar ya muy familiarizados con él porque se ve en el colegio, lo que uno hace es multiplicar una de las ecuaciones por una cantidad que posteriormente, cuando uno sume la ecuación multiplicada con la segunda ecuación, le entregue o le permita eliminar una variable. Entonces, en este caso vamos, por ejemplo, a multiplicar la primera ecuación por menos 3.73 con el fin de eliminar la variable y y dejar solamente x. Haciendo esto, nosotros obtenemos
obtenemos estas dos ecuaciones. Esta ecuación es la primera ecuación que he multiplicado por menos 3.73. ¿Por qué multipliqué por menos 3.73? Porque me interesa eliminar la y primero encontrar el valor de x. Entonces ahora yo puedo sumar estas dos ecuaciones y lo que obtengo es esta nueva ecuación. Entonces esto me sale de esta suma y esto me sale de esta suma que tenemos acá. Entonces por lo tanto yo encuentro que el valor de x es igual a 11.61 gramos de metano. Entonces la fracción de metano la encontramos como la relación entre la masa de metano con respecto a la masa original de la muestra, y esto nos da un valor de 0.8645. Es una cantidad adimensional porque aquí se han cancelado los gramos. Esa sería entonces la respuesta a este problema.